no me olvido. Estamos grabando la clase el 24 de noviembre del 2020. Arreglamos con el grupo de historia lo siguiente, espero que sea igual acá, que como el 8 de diciembre es feriado y el 15 de diciembre es Hanukkah y va a haber un concierto ese mismo día, que dejemos el 22 de diciembre como el último encuentro. No creo que la gente se vaya de viaje mucho antes, de vacaciones. Este año es un año difícil, distinto. Hubiéramos terminado antes. Si les parece bien, tenemos el martes que viene. Después no tenemos dos seguidos, uno por feriado y otro porque hay una actividad de Hanukkah desde mi horario. Y retomamos el 22. Igual todo va por mail, ¿eh? No se preocupen. Yo porque si la mayoría me dice, no, el 21 me voy a Punta del Este, igual no se puede. Pero si tenés casa o sos ciudadano, sí. Entonces vemos. Pero en principio el 22 haríamos el último encuentro de Torá del 2020. Y después retomaremos, seguramente, primera semana de marzo. Lo que estoy tratando de pensar, no se los dije al grupo anterior, pero se los digo a ustedes porque los quiero más a ustedes, es que quiero hacer como si fueran cursos de verano. Porque como va a ser un verano distinto y mucha gente no se va de vacaciones, o se van de vacaciones a la costa y es el mismo horario, y como la clase puede ser tomada virtualmente en cualquier lugar, como temas únicos o de 2 encuentros o 3 encuentros, la idea es que haya algunas clases de verano, no que continúe este curso, porque va a haber gente que no va a poder estar participando y no tengo ganas, que se lo pierdan o que sea como una diferencia, pero clases o de a una, de a dos, de a tres, de temáticas distintas, vamos a usar el verano para estudiar. Si les parece, si tienen ganas, en momentos así. Gracias, gracias. No, al contrario. De enero y febrero. Aníbal le pone en malla, sí. Si alguno quiere estar en malla, ningún problema. Eso sí, si están con malla, cámara prendida, ¿eh? Los quiero valientes. Acá Aníbal pone en zunga, te quiero con la cámara prendida, Aníbal. Y no que se vea de acá para arriba, ¿eh? Todo. Bueno, vamos a empezar a estudiar porque si no, esto termina en cualquier cosa. No sé si no terminaron con eso. No, con Éxodo seguimos en marzo en el que viene. Esto no termina nunca, esto es un estudio continuo. En donde dejemos este año, en marzo retomamos. Y en el verano haremos clases sueltas sobre temáticas de la Torá, de Kabbalah, todas de mística judía, pero todas como clases más sueltas. No continuidad de esto. Bueno, vamos a volver a la Torá. Si no me equivoco y no me grabé mal, estamos aquí. ¿Alguno tiene anotado? Terminamos con la séptima Macá. Pero sí, pero ¿hasta dónde leímos? Yo anoté hasta el 27 inclusive, pero a veces como sacás la pantalla no lo puedo ver. A ver. Seguro. Hablaste del granizo. Sí. Que de donde viene la bendición, contaste el cuento de la vaquita. Y ahí habías leído el 27. Es correcto. Tengo anotado que leímos 27. Perfecto, es correcto, Betina, gracias. Empezábamos con la sarna. Uy, no escuché, alguien dijo algo y no escuché. Sí, que empezaba la sarna. No, pero no leímos todavía, no terminamos de leer la séptima. Vamos a arrancar acá, 9:28. La séptima plaga fue el granizo, eso sí lo habíamos leído, pero después de que fue el granizo, el texto en el 28 dice: rezar a Dios, ha habido suficiente de este trueno y granizos sobrenaturales. Esperen que acá hay algo que está mal, o en la traducción o en el final del anterior. Bueno,
Le rezaron a Dios porque ha habido, récenle a Dios, dice, le pide el pueblo egipcio o el faraón a los hebreos, récenle a Dios, ha habido suficiente de este trueno y granizo sobrenaturales. Te dejaré ir, no volverás a demorarte. Venimos hablando en este espacio que la desesperación te hace prometer cualquier cosa. El faraón, frente a cada situación de extrema gravedad o de sometimiento importante, promete lo que después no puede cumplir o no quiere cumplir. Y yo los quiero invitar a ustedes a pensar en esas situaciones que nos tiene a veces atrapados a muchos. No hace falta que contesten, ¿no? ¿Quién de ustedes no hizo alguna promesa en un momento de debilidad? Y cuando uno hace promesas en momentos de debilidad, digo, en momentos de debilidad cuando tenés una necesidad extrema, cuando las cosas te salen mal, cuando esperás con todo tu corazón que algo cambie, cuando sentís que necesitas una ayuda especial, esas promesas a veces se transforman en una carga, porque no te es fácil cumplirlas y te llena de culpas haberla hecho y te llena de miedos las consecuencias de no cumplirla. Entonces, en la tradición judía, la promesa hecha tiene mucha importancia y no se dejan sin cumplir. Por eso, cuando uno tiene un momento de mucha debilidad, tiene que tener mucho cuidado con lo que dice. Es cuando uno más tiene que cuidar esa cosa. Sí, Beth, lo que pasa es que el bliner se dice en lo cotidiano, no cuando estás. La promesa es la que vos decís en el momento de angustia, cuando estás acorralado o cuando estás en un momento de mucho dolor o cuando estás muy expuesto, decís, si Dios me ayuda con esto, si Dios me cura o cura a tal persona, si Dios me da trabajo o me devuelve la posibilidad de mantener a mi familia, si Dios me libera de esta desgracia que me está asfixiando, te prometo que. Y ahí justamente uno dice, te prometo que, porque es como la necesidad de sentir que uno asume algo para pedir algo. Y yo quiero decirles que esto, conceptualmente, en como yo veo el judaísmo, es correcto. Que uno pida algo y para mostrar que vos no solamente pedís, sino que estás dispuesto a hacer algo para lograrlo y asumís un compromiso, está bien. El problema, claro, acá me dice, a veces leo el chat antes que aparezca ahí abajo rápido, antes que se vaya al chat que no lo tengo abierto. Jacob lo hizo y después lo cumplió. Dijo, si Dios me ayuda a cruzar el desierto y llego bien, le doy el 10% de todo lo que tenga. Eso es para Yata Yabúa. Es la porción de la Torá de esta semana. O sea que no está mal asumir compromisos y mostrar que si pedís algo estás dispuesto a dar algo a cambio. El problema es cuando eso te deja atrapado y después, años después, te sigue dando vueltas en la cabeza eso a lo que te comprometiste y no cumpliste. Yo conozco gente que estuvo sospechando que alguna desgracia que le tocó en la vida fue producto de alguna promesa incumplida. Y ya no importa si lo generó o no, si lo pensás y lo llevás con vos, es tremendo. Entonces, nunca prometan lo que no pueden cumplir o lo que no quieren cumplir. Porque después cargas con eso. Somos esclavos de nuestras palabras. Bueno, acá me pusieron alguna propuesta para el estudio del verano, la tomo. Osvaldo, ya veremos.
Jacob lo hizo en Betel, Viñedos ya lo hablamos. Y ya les conté el chiste que acá me dice Tomás, de que no vuelva a contar, por favor, el chiste del hombre que quería estacionar, que ya hablamos. Muy bien. Entonces, en este momento de desesperación, el faraón le promete o le dice al pueblo judío que esta vez, de verdad, los va a dejar salir. Moshe le dijo, cuando salga de la ciudad, extenderé mis manos en oración a Dios, entonces cesará el trueno y no habrá más granizo, entonces sabrás que el mundo entero pertenece a Dios. Como les vengo diciendo, Moshe tiene que hacer algo para que inicie la plaga y para que termine la plaga, para que quede claro que no es un hecho natural, que no es un hecho fortuito, sino que hay una intervención humana y uno es parte de lo que está pasando. Y ustedes saben, como siempre, el que maneja los tiempos maneja el poder. Que por favor termine ahora. Bueno, mañana va a terminar. Es como que el que quiere poner los tiempos está de alguna manera empezando a mandar. Me doy cuenta de que ustedes y sus súbditos todavía no temen a Dios. Es muy inteligente, Moshe se dio cuenta de que no. El lino y la cebada han sido destruidos, ya que la cebada estaba madura y el lino había formado tallos, pero el trigo y la espelta no han sido destruidos, ya que tardan en brotar. ¿Qué significa esto? Lo que significa es que todavía había en Egipto la posibilidad de no sentirse en las últimas. No es la última plaga. Parecería que el granizo destruyó todo, pero no. Destruyó ciertos cultivos y otros no. Yo les digo esto porque lo que el texto nos va a querer mostrar, en definitiva, más allá de lo que yo les conté, que cada plaga es una lucha contra las falsas creencias que tienen los hebreos en la cabeza y los egipcios. Olvídense de eso un minuto. Lo otro que nos muestra el relato de las plagas es que hasta que no estás totalmente destruido, a veces, no cambias. Aunque vas recibiendo golpes, aunque la vida te da algunas situaciones para que pienses y digas, escúchame, ¿no debiera ya cambiar? Bueno, hay gente que hasta que no están las últimas no cambia. Lo que el texto nos quiere decir es que es verdad, hubieron 7 plagas, hubo mucha destrucción, hay muchas cosas que perdieron, pero ¿saben qué? Todavía tienen que aferrarse. Si quieren mantenerse en su postura, todavía tienen trigo, todavía tienen cebada, hay cosas, o no me acuerdo lo que decía, no importa, hay cosas que todavía no se destruyeron. Y usted me va a decir, bueno, claro, eso es aferrarse a una esperanza. ¿Cuándo te das cuenta que te estás aferrando a una esperanza y cuándo estás hundiéndote agarrado al mástil del barco? ¿Cuándo es una situación y cuándo es otra? Bueno, esa es la diferencia entre inteligencia y sabiduría. La inteligencia te puede permitir darte cuenta que todavía tenés algunos motivos para tener esperanza. La sabiduría es la que te indica que por más que todavía haya algunos indicadores, lo mejor que podés hacer es empezar a cambiar. Por más que haya indicadores que te permitan ser esperanzador, eso me refería, ¿no? Lo corté como resumido, pero... Entonces la diferencia entre inteligencia y sabiduría es darte cuenta cuándo tenés que dar un golpe de timón y cuándo todavía podés no darlo. No sé quién de ustedes alguna vez en la vida tuvo que dar un golpe de timón. Y no sé quién de ustedes dio ese golpe de timón después de 10 plagas, cuando ya no había ningún tipo de esperanza, o si alguno tuvo la sabiduría de dar ese golpe de timón a tiempo.
el tema que hoy a mí más me preocupa, y lo hablamos un poquitito en el curso anterior, pero no profundizamos, tampoco lo vamos a hacer ahora, pero como título, que a mí me hace, me tiene en estos días en esa pregunta, es la emigración o no de la Argentina. Es si Argentina está sufriendo algunas plagas, pero todavía hay tiempo y esperanza de que este país cambie, o si estamos frente a las plagas que nos van a llevar indefectiblemente hacia la última plaga y a la destrucción, y hay que darse cuenta a tiempo y dar un golpe de timón. No tengo respuesta porque no soy sabio, solo tengo preguntas. Y obviamente que cada uno de ustedes tendrá respuestas diferentes porque cada uno está en momentos distintos de la vida. Pero si tuviera que pensar cuál es la mejor analogía de lo que les quiero transmitir de lo que está hablando la Torá, hoy en día para mí es esa. Es entender si como argentinos, en las condiciones en las que vivimos en este país, tendríamos que seguir apostando, y es una posibilidad, y decir, bueno, hubo golpes, hubo plagas, hubo dificultades, pero vale la pena seguir intentándolo, o no. No hay respuestas, no hay verdades, estos son perspectivas, puntos de vista, realidades distintas de cada uno de nosotros. Simplemente quería compartir con ustedes algún tipo de ejemplo actual. En los chats me están poniendo un ejemplo muy real, histórico, que nos sirve para verlo, gracias Armando, y es el de la Alemania nazi. Ahí sí, digamos, desde el 33 en adelante hubieron diferentes plagas. Uno podría haber pensado, bueno, pasa esta y se terminó, o se tiene que haber dado cuenta que era el alerta para irse. Así que, obviamente, con el diario del día después, podemos hoy saber que había que haberse ido después de la primera plaga, después de la segunda, de la tercera, y no esperar a que sea tarde. Respecto al chat de Tomás, Argentina es un país generoso, es la respuesta argento, es verdad. Irse muy al principio es muy riesgoso y caro, irse último también. La sabiduría está en el timing, en el momento justo. Ceci puso, somos esclavos de las palabras, y tal vez también como no hay una idea de un Dios que te castiga si no cumplís, ¿no? Era del anterior que estabas diciendo, del otro versículo. Sí, pero estoy leyendo de vuelta la frase porque según mi visión del judaísmo, Dios no te castiga, pero de acuerdo a la Torá, Dios castiga a los que no cumplen con su palabra. Y si no te castiga Dios, yo soy de los que cree que hay castigo a la falta del cumplimiento de tu palabra, ¿no? No un castigo divino, no es que Dios te manda un rayo, pero uno tiene que siempre honrar su palabra. Cuando uno no cumple con la palabra, tiene consecuencias no cumplir con la palabra. Por eso lo que digo no es que no hay que hacer promesas, sino hay que cumplirlas, y hay que hacer promesas que uno pueda cumplir. No hay que entregar. Y si uno tiene que anular una promesa, tiene que trabajar para anularla. No se anula simplemente porque dice, bueno, ¿sabes qué? Me arrepentí. Tiene un costo, se puede hacer, pero uno tiene que asumir que tiene que anular una promesa. Y Aníbal dice que hay una diferencia entre una plaga y una enfermedad crónica. No me quiero meter a hablar de la Argentina, no quiero hablar de política, no quiero hablar de Argentina. No es que estoy ni de acuerdo ni de desacuerdo, pero no quiero entrar en la grita. Simplemente lo planteo como pregunta. No, en general, a veces uno ve una cosa como una desgracia y como algo, y en realidad por ahí hay un estado crónico que no tiene que ver con un signo político, con una cuestión, tiene que ver con una cultura y con una forma de vivir y con una cosmovisión, si vos querés. Me parece que por ahí pasan las cosas. Ok. Y eso hace que... Pensé que hablas de Argentina, que es como si fuera un paciente crónico. Pero no es solamente la Argentina, puede pasar pasa en todos lados y... Pero te robo el ejemplo, te lo robo,
Pues si me lo querés cobrar, te lo pago, pero te lo robo por ahora. te pasa Para nada. pensar en esta buena frase que vos traes de enfermedad crónica, la enfermedad crónica es la que a vos te obliga a aprender a convivir con ella. Y es un poco lo que yo les decía antes, que uno tiene que saber cuándo, en qué momento y de qué forma cambiar o salir o dar un golpe de timón. Cuando uno tiene una enfermedad crónica, no puedes dar un golpe de timón. Tenés que prepararte a convivir con eso. Cuando vos estás recibiendo golpes, tenés que cambiar, tenés que salir del ring. No puedes seguir en el ring. La enfermedad crónica te dice, bueno, mirá, tenés que fortalecerte y aprender a vivir con esas piñas, porque es parte de tu vida. ¿Puedo hacer otra interpretación de lo que dice Aníbal? Dale. Aquel que ha pasado, hago autorreferencial, por una situación límite, de la cual se supone que no vas a poder pasar, ese solo sabe y cambia. O sea, yo logré, por ejemplo, cambiar toda mi escala de valores a raíz de una situación excepcional. No es crónica, gracias a Dios no fue crónica. Y gracias a Dios lo puedo contar. Somos pocos los que damos la vuelta a la esquina y podemos volver. Esa es mi forma de expresarlo. Y en ese caso, yo sigo lo que vos decís. Ahí sí podés llegar a cambiar todo. Lo que yo quise decir antes, Tomás, y te agradezco lo que abrís y compartís con el resto, que es muy, muy personal y muy privado. Lo que yo quise decir antes es que a veces en la vida uno tiene pequeñas alertas previas a llegar a ese momento cúlmine. Y que hay gente cuando ve apenas esas primeras señales, puede y tiene la posibilidad de hacer un cambio, y hay gente que solo lo puede hacer después de la 10ª plaga. No quiero opinar en tu caso porque no lo conozco en detalle y no es el momento ni el lugar, pero lo que sí quise decir en el momento es que hay gente que recién cuando pasó esa 10ª plaga y estuvo, como vos dijiste, casi en el umbral de no contarla más, o muy cerca de que sea realmente el final de sus posibilidades, y lo pasó, ahí puede hacer cambios muy, muy radicales en la vida. Y eso pasa, es más común ahí que uno se anime a hacer un cambio. La gran pregunta es si uno puede cambiar antes. El faraón acá está mostrando que podría haber cambiado antes y no va a cambiar. Que cuando la soga le aprieta el cuello, amenaza un cambio. Cuando la soga lo afloja, sigue empecinado. Cuando el agua le sube al cuello, amenaza un cambio. Cuando las aguas bajan, vuelve a aflojar. Esa es la metáfora que yo quería que vean de nuestra vida en general y de cuándo estamos dispuestos a hacer un cambio. Y también, a veces uno dice, ¿pero es necesario el cambio? ¿Cómo sé? ¿Cómo sé qué viene después? No siempre es tan claro. No siempre el futuro está tan bien escrito. El ejemplo de Armando es muy bueno. El judío alemán tenía que tener en claro en el 35, después de las leyes de Nuremberg, lo que venía. Si en la historia judía hay un montón de ejemplos de momentos que apretaron un poco más la soga y a los pocos tiempos cambiaron. O no, o ya tiene que tener clarísimo. Bueno, no somos quien para juzgar, no estamos acá para jugar. Lo usamos como ejemplo que nos conecte con algo en nuestra vida. No es mi intención juzgar a nadie, y mucho menos a la generación de la Shoah. No lo haría jamás. Simplemente lo traigo como ejemplo para que uno trate de posicionarse uno y ver, ¿soy como un judío alemán en las leyes de Nuremberg y me sigo empecinando o no? Es solo para eso, no para... Bien, volvamos a la Torá, sigamos avanzando con cosas que dan aliento a que hay futuro. Moshe dejó la presencia del faraón, salió de la ciudad, tan pronto como extendió sus manos a Dios, el trueno cesó y el granizo y la lluvia dejaron de caer al suelo, pero cuando el faraón vio que ya no había lluvia, granizo ni truenos, ya no tiene más el agua al cuello, ya no aprieta más la soga, continuó su camino pecaminoso. Él y sus funcionarios continuaron obstinándose.
El faraón endureció su corazón y no dejó que los israelitas se fueran, tal como Dios lo había predicho a través de Moshe. Y con esto termina una para allá. Ahora vamos a abrir la próxima, que tiene las últimas 3 plagas. Pero simplemente quería mostrárselos bien claramente este modelo de que cuando las cosas aflojan un poco y cambian, uno ya de vuelta otra vez vuelve al mismo comportamiento anterior. Fácilmente volvemos. ¿Saben por qué? En la teoría del aprendizaje, uno tiene un desafío inicial, que es aprender. Un desafío de nivel 2 es aprender a aprender. ¿No? Primer desafío es, yo quiero aprender algo. Bueno, a ver, enséñame cómo es la tabla del 4. Mi desafío es aprender. Un desafío nivel 2 más elevado es, bueno, ahora quiero aprender cómo se aprende, para que no me tengas que volver a enseñar algo, para que yo pueda aprender solo. Aprender a aprender es un nivel 2 en el aprendizaje. El nivel 3, que es más complejo, es aprender a desaprender. Y esto es lo que más nos cuesta en la vida. Y esto es lo que más aparece en estos tiempos. Hace 100 años, la gente tenía que aprender a desaprender casi nada, porque los cambios eran tan lentos, tan paulatinos, que en una generación no se manifestaban tanto. El desafío de nuestra generación, amigos y amigas, es aprender a desaprender a una velocidad cada vez más alta. Lo que me servía hace 5 años no me sirve más. ¿Y saben qué difícil es dejar de pensar o dejar de hacer algo que me dio resultados hace 5 años? ¿Cómo hago para desandar ese camino? ¿Cómo lo desaprendo? Es muy complejo ese desafío. Y entonces, como es tan difícil, cuando veo un pedacito de luz donde puedo volver a lo anterior, me aferro a eso. Porque si no requiere una energía muy alta. Lo que vemos con el faraón es que cada vez que aparecía una posibilidad de luz de volver a lo anterior, volvía. Y no tengan ninguna duda que nosotros hacemos lo mismo. ¿Cuántos de ustedes tuvieron que aprender tecnología a una edad como la que me pasó a mí, en donde no nací con eso, no crecí con eso, e implicó el desafío de desaprender lo que habíamos aprendido de chicos? ¿Y saben cuál es el mejor ejemplo tecnológico para ver esto? Cuando alguien incorpora la tecnología en forma natural, utiliza la tecnología como la tecnología es. Cuando alguien la incorpora tardíamente, lo más probable es que la utilice como herramienta para hacer lo mismo que hacía antes de la tecnología. Pero no utiliza la tecnología en su potencial. Le doy un ejemplo. Los jóvenes de hoy, cuando agarran un smartphone, lo usan con todas sus funciones. No escriben en un cuaderno. Si tenés acá notas, no anotás cosas en una hoja, si no hace falta una hoja. Los que crecimos anotando cosas en cuadernos, en hojas, nos compramos el smartphone, hacemos el esfuerzo de usarlo. Pero, espera, me dictás que quiero anotar el teléfono, o déjame anotar esto que me gustó de la clase que tomé de arte, y lo anotás en un papel. ¿Para qué? Si esto te permitiría no usar más papel. Bueno, para eso hay que desaprender.
¿Cuántos de ustedes, cuando damos clases, no me contesten, toman notas? Y la verdad que teniendo una clase por Zoom, la nota hay que tomarla en la computadora, es lo más fácil. Y algunos igual la aman en el cuaderno, y está bien, no es una crítica, pero eso lo que muestra es que la tecnología la usamos cuando no nos queda otra, pero cuando podemos volvemos a lo físico, material, no a lo tecnológico. Nada, no estoy criticando a nadie, está claro, que estoy buscando también un ejemplo de lo que implica el desafío de desaprender, que a veces es más complejo. Y en este caso estamos frente a un especialista que no pudo desaprender. Bien, Bettina nos da un ejemplo que también está muy bueno, que es cuando nuestro cuerpo se acostumbra a un movimiento. Ella trae el ejemplo del deporte, que es muy bueno, y los que hacen deporte lo pueden ver, pero si no, lo van a ver con otras cosas. Hay gente que camina con algún tipo de movimiento raro y lo aprendió de chico y no lo cambia. Y por más que después te traiga caminar así, te trae dolor de columna, pero bueno, modificarlo es re difícil. Cuando aprendes un golpe de deportes, yo puedo dar el ejemplo de tenis porque digamos, es lo que intento hacer de vez en cuando, y cuando aprendes un golpe de chico y tomé alguna clase para cambiar un golpe, en algún momento el profesor me dijo, ¿sabés qué? Tratemos de mejorar el golpe que vos tenés, no te lo puedo cambiar. Porque andá a decirle a tu cerebro que lo cambie. Es complejo, no es sencillo. Así que por eso, como dice Tomás, algunos son nativos y otros son inmigrantes. En lo tecnológico también. Así como pasan otras cosas. Así que bueno, nada, ejemplos de lo que nos cuesta a veces desaprender. Volvemos a la Torá y vamos a la parashá nueva. Empezamos una parashá que se llama Bo. No, quise poner Bo, ahí está. Empezamos con esta parashá porque empieza la salida de Egipto. Ahora empezamos de verdad a irnos. Esto nos lleva a la salida y empieza con Bo, que significa, la Bo es venir o ir. La Bo, o Bo, en este caso conjugado, es porque dice, y Dios le dijo a Moshe, ve o andá o vení a lo del faraón. Lo he vuelto terco a él y a sus consejeros para poder demostrar entre ellos estas señales milagrosas. En hebreo dice, andá o vení a lo del faraón, porque yo le hice pesado su corazón y el corazón de sus sirvientes para que pueda mostrar mis señales en su entorno. No es tal cual lo que dice acá en hebreo, pero a grandes rasgos lo que dice este comienzo es que el proceso de las plagas era un proceso necesario. No se podía evitar. Estamos hablando de un Dios educador que necesita que sus alumnos atraviesen un proceso de aprendizaje, que no tiene atajos, que tiene momentos duros y difíciles, pero que hay que atravesarlos. Es el mismo proceso que a veces los padres hacen pasar a sus hijos. Nadie quiere que su hijo sufra, nadie quiere que las cosas sean difíciles, pero ¿cuántas veces entendemos que es necesario que eso ocurra? Y cuando ocurre, uno le podría decir al hijo, mirá, yo te lo podía haber solucionado antes, pero no hubiera servido. ¿Sabes qué? Yo te podría haber comprado toda la producción de lo que hiciste. Hablo, por ejemplo, de mis hijas cuando hacían pulseras. Le podía comprar las 10 pulseras que hicieron, a 5 pesos cada una. Pero tenía mucho más valor que las salgan a vender y encuentren 10 clientes para comprar las 10 pulseras. Si los padres no dejamos que esos procesos maduren, le hacemos un daño a nuestros hijos.
Si no permitimos que el aprendizaje pase por las diferentes instancias, no hay chances de que esto pase, de que realmente el aprendizaje sirva. Entonces hay de vuelta una explicación de por qué hubo 10 plagas, por qué el proceso, por qué todo esto. 2. Entonces podrás contarle a tus hijos y nietos cómo puse en ridículo a los egipcios y cómo realicé señales milagrosas entre ellos. Entonces te darás cuenta plenamente de que soy Dios. Bueno, no dice puse en ridículo en hebreo. No dice eso. Estamos hablando de que a partir de acá empieza una gesta fundacional para que te acuerdes toda la vida, para que transmitas y para que continúe en el tiempo. Este es el comienzo de la idea que se tergiversó en la Argentina llamada relato. No hay nada más maravilloso que el relato de cómo llegaste a ser quien sos. Pero no relato en el sentido de que es mentiroso. No relato porque es falso. Relato porque tenés que aprender a contar quién sos. Y para contar quién sos tenés que contar cómo llegaste hasta donde llegaste. Si yo les pudiera decir algo, yo les diría que tenemos que aprender a vivir nuestra vida con la épica que tiene transformar nuestros acontecimientos en historia para nuestros hijos y nuestros nietos. Cuando uno le da esa épica a lo que hace, uno le pone un empeño y un esfuerzo sobrenatural. Uno saca fuerza donde no tiene. Y uno disfruta lo que hace, aunque cueste. Si yo te pido a vos que te levantes todos los días a las 6 de la mañana y trabajes hasta tarde y te esfuerces un montón, porque así vas a ganar un 10% más de plata, me vas a odiar toda la vida. Si yo te pido que te levantes a las 6 de la mañana y que trabajes todo el día muchísimo, para que el día de mañana le cuentes a tus hijos y a tus nietos el esfuerzo que hiciste para desarrollar lo que estás desarrollando y para fundar esta familia, el día de mañana me lo vas a agradecer. Porque le diste a tu vida un sentido y un contenido que te llena de orgullo. Dios le está diciendo a Moshe que lo que están haciendo es están escribiendo la historia para las próximas generaciones. Y nosotros también, de alguna manera, lo estamos haciendo. Por eso tenemos que vivir vidas que valgan la pena ser contadas. Si hay algo del siglo XXI que a mí me hace mucho ruido, es que muchos de los jóvenes exitosos de estos años tratan de que el éxito les permita tener todos los hobbies que quieren. Y yo les pregunto, el día de mañana, cuando tengan edad de nietos, ¿qué le van a contar con orgullo a los nietos? ¿Los hobbies que tenían? ¿No vale la pena también en el tiempo libre que uno se genera hacer cosas con sentido y significado? No solamente cumplir hobbies, practicar hobbies. Ustedes saben que hace 20 o 30 años, cuando uno buscaba gente que quiera donar tiempo para trabajar en las instituciones, para ser voluntarios, dirigentes y demás, era más fácil. Hace 30, 40 años, los que tenían su éxito laboral no lo tenían para llenarse de hobbies de fuera horario de trabajo. Podían dedicar tiempo a lo altruista. Hoy, si agarrás a un joven de 30 y pico y le preguntás, escúchame, si a vos te fuera bárbaro en tu laburo, ¿qué harías con tu tiempo libre?
y te van a contar los hobbies que harían. La aparición de la práctica vinculada a la satisfacción de los placeres personales reemplazó muchas veces la épica. Y la épica es genial, porque te da fuerzas para hacer lo que tenés que hacer y te prepara para contarle a las próximas generaciones de lo que estamos hablando. Bueno, espero que tengo un par de chats. La futura mariposa cuando busca romper el capullo, tal cual Armando, es un ejemplo muy bueno para entender los procesos educativos que no hay que cortarlos. Sí. Entonces el líder no cambia, o Dios tiene otros planes y por eso las 10 plagas. Lo vimos al principio, Ceci, cuando vimos las plagas, ¿no te acordás que yo les decía que aquel que conoce demasiado al otro puede predecir cómo se va a comportar? Y por eso Dios, como predijo Dios, voy a endurecer el corazón del faraón. En realidad voy a hacer algo que va a hacer que él reaccione endureciendo el corazón. Sí, él va a endurecer su corazón como respuesta a lo que yo haga. Entonces yo se lo estoy endureciendo. Pero en realidad no es que le quito la libertad. Él a estas cosas reacciona así. Yo lo conozco. Entonces, digamos, lo que hay acá es que cualquier otra persona podría haber cambiado. Yo sé que el faraón no va a cambiar. Pero también yo pienso con esto que vos decías antes, ¿no? Pensando que a Dios nada se le escapa, en el mientras tanto del cambio del líder, los otros también se benefician, ¿no? Pensando, por ejemplo, en este caso con el éxodo en el pueblo de Israel, pero digo, poniéndole un paralelo con hoy, cuando el líder no cambia, Dios también aprovecha esas circunstancias, ese mientras tanto, para hacer de las suyas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, lo que diría es que cuando alguien no cambia y nos somete a los demás a ciertas prácticas, no es obligatorio que uno aprenda o cambie. Es una opción. Es una opción. A veces esto es tomado y aprovechado por gente y a veces no. No sé si entendí bien lo que quisiste decir, pero digamos, sí, puede pasar. Y después Darío escribió algo que dice que se lo perdió, falló el Zoom. Perdón, Darío, no sé a qué te referís, pero igual acuérdate que todo queda grabado después en YouTube, lo podés ver. En Imasoret queda todo grabado. Bien, volvemos a la Torá. Moshe y Aarón llegaron al faraón, en el nombre de Dios, Señor de los Hebreos, le dijeron: ¿hasta cuándo te negarás a someterte a mí? Deja que mi pueblo se vaya y me sirva. Y si te niegas a dejar que mi pueblo se vaya, mañana traeré langostas a tus territorios. ¿Sí? En hebreo, arbé, próxima plaga, o macá, golpe, langostas. Algunos que no comen kasher dirán: yo quiero, pero no. Primero, que no son kasher, y segundo, que las langostas que se comen son otras, no son estas. Estas son las que destruyen todo. Las langostas en el campo son una plaga tremenda. De vuelta estamos frente a una plaga donde va a inundar de algo que se va a comer o destruir la producción. Lo que pasa es que viene después de una que destruyó gran parte de la producción de los posibles alimentos. Acuérdense que el anterior fue granizo. Entonces, si de granizo después pasas a langosta, es como que después de la pandemia venga la inflación. Es un ejemplo cualquiera, no nada nuestro, digamos. Si después de la pandemia viene la inflación, sobre llovido, mojado. Digamos, no siempre uno parte del mismo punto. Algunas de las primeras plagas que trajeron algún daño en lo económico eran leves. ¿Por qué? Bueno, porque había otras reservas. Es como cuando empezó la cuarentena. Cuando empezó la cuarentena, si bien era grave, y para mucha gente era grave, había gente que tenía ahorros. Entonces, empezar la cuarentena con ciertos ahorros es una cosa. Ahora, empezar una cuarentena después de mucho tiempo de cuarentena y de mucha crisis económica
sin los ahorros, es 10 veces peor. Entonces, esta langosta es de las plagas finales por esta razón. Porque es un golpe cuando te tenían mal herido, cuando te tenían contra las cuerdas, cuando estabas mal. Entonces yo por eso quiero terminar con el encuentro de hoy con una idea que quiero que compartamos un ratito. Nosotros a veces evaluamos y juzgamos el golpe que le da la vida a alguien o a mí como si fuera algo objetivo. Entonces decimos, bueno, está bien, te insultó. ¿Cuán grave es que te haya insultado? ¿Cuán complejo es? ¿Qué castigo merece? ¿O qué tipo de persona es la que hace eso? Bueno, mirá, si te insultó y vos sos una persona de autoestima más o menos normal y sin grandes problemas, y estás pasando un buen momento y te insultó, no es tan grave. Ahora, si te insultó y vos estás deprimido, con la autoestima por el piso, con problemas de todo tipo, y encima delante de tus hijos, el mismo acto pasa a ser gravísimo. Y nosotros a veces descontextualizamos las cosas. No es lo mismo en cada contexto. Una plaga de langosta no es lo mismo cuando vos tenés toda la producción de alimentos bien que cuando venís de una plaga que te destruyó la mitad de la producción. Entonces, lo que yo les digo con esto es que esta plaga, si bien es parecida a las otras, y tenemos en la langosta de vuelta, los animales eran sagrados para los egipcios, la cosecha era importante para los egipcios, y que todo esto se arruine y se destruya es una lucha, un golpe contra lo que te aferrabas, y lo económico no te tiene que salvar, y no creas que ahí está lo sagrado y demás. Lo que también acá importa muchísimo es el contexto previo en el cual te llegó esta plaga. Por eso, cuando quieras ayudar a alguien y escuchar a alguien, no escuches solamente lo que le pasó. Tenés que saber cómo está esa persona antes y durante. A veces vos querés generar empatía con alguien y lo escuchás y le decís, ¿sabés qué? No es tan grave eso que te pasó. No pasa nada, le pasa a todo el mundo. No es tan importante. No le des tanta importancia. Pero primero averiguá cómo estaba esa persona antes. ¿Cómo lo encontró esa situación? ¿Cómo estaba parado? Y ¿sabés qué? Si no te lo cuenta, pero lo que te cuenta le da una sobredimensión a lo que le pasó, está diciéndote que el problema es que le estaba mal de antes, que lo agarró mal parado, que hay otro conflicto más grande metido adentro. ¿Se entiende? Uno tiene que darse cuenta que lo único que tenés que escuchar del otro no es solamente lo que le pasó, sino tenés que aprender a darte cuenta que la gente llega con alguna situación previa que hace todo más fácil o todo más difícil. Y entonces vayamos a uno mismo, que es el objetivo de todo estudio de Torah. Cuando te pase algo que no parece tan grave y te afecta muchísimo, empezá a pensar cuál fue la macá, el golpe, la plaga previa que tuviste en tu vida. Cuando le des demasiada importancia a algo que no la debiera tener, empezá a pensar qué parte de tu cosecha perdiste hace un tiempito. ¿Se entiende? Cuando vos sobredimensiones demasiado algo que te pasó, es porque no estás viendo que te pasó otra cosa más antes. Esta plaga de langosta tiene esa implicancia y nos ayuda a pensar que hay algunos golpes grandes en la vida que nos tumban o nos lastiman, y que hay golpes pequeños en la vida que podrían ser más manejables
pero como venimos mal, nos voltean tan fuerte como un gran golpe. Y no siempre nos damos cuenta que veníamos mal. No siempre lo tenemos presente. Bien, acá me pide Tomás que vayamos de vuelta a los modelos de internas y externas. Vamos a volver a empezar otro grupo de 3. ¿Se acuerda que hicimos hasta ahora 3 y 3? La séptima que vimos la semana pasada, que terminamos de ver hoy, que fue el granizo, es una plaga externa, y esta octava viene a profundizar esa externa para que veamos la próxima. Vamos a ver que ya no es externa. Siempre van como en aumento, ¿no? Esta octava plaga de langosta es una plaga que continúa con lo mismo que la anterior y lo profundiza como veníamos hablando recién. Bueno, la desarrollaremos un poco más el próximo encuentro. ¡Oh, gracias, Betina! Golden River. ¡Qué bueno! ¡Qué buena noticia! Bueno, los saludo, les deseo buenas noches, no se mojen, ahora de vuelta a casa, vayan directo a casa, buen viaje, y nos vemos mañana, el viernes o el martes que viene. Chau. Gracias, buenas noches.